Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. Espero que te guste mucho el video que vas a ver a continuación. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que le des un me gusta a este video. Este video que vas a ver, este clip, hace parte de enseñanzas, de prédicas que hemos dado en el pasado y que son perlas que el Señor nos ha permitido en su misericordia compartir, y que espero que sea de edificación para tu vida, para la de tu familia, para tu congregación, tu ciudad y tu nación. En Jerusalén, en la época de Jesús, había un estanque. Uno llamaban que era una piscina. Le dicen estanque, pero realmente no estaba estancado. Tenía aguas vivas. Llegaba agua de un arroyo y el agua continuaba, ¿listo? Entonces, con esa mentalidad, sí, pero era un lugar donde hacía una especie de piscina, sí, para que esas aguas fluyeran ahí y se pudieran establecer y demás. Y uno de esos era le llamaban de Siloé, en Jerusalén. Ese había sido creado en la época del rey Ezequías. Por allá en Segunda de Crónicas, en algún momento el devocional tendrá que llegar ahí, a esa parte de Segunda de Crónicas, cuando él hace una reforma, él restaura el templo, restaura las puertas que habían sido quemadas del puerto y demás. Dice que él les abre las puertas y entre las reformas toma, ¿sí?, un arroyo que salía a Jerusalén y lo hace que fluya a través de Jerusalén y se crean una serie, ¿sí?, de estanques, de piscinas, digámoslo, con aguas vivas. Una de ellas es la de Siloé. Después de que los judíos son exiliados, expatriados y demás, ¿cierto? Viene la cautividad y demás. Ellos regresan y establecen el templo. Entre lo que hacen ahí, en la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de la cosecha también, ¿cierto? Teníamos dos épocas de cosecha, estaba la época de primavera y la época de otoño, que es donde ocurre la fiesta de los tabernáculos. Uno de los actos proféticos que se hacían era que el sacerdote, se dice que usualmente el sumo sacerdote, iba con una copa dorada hasta el estanque de Siloé, ¿sí?, y traía esa agua y la derramaba en el templo, ¿sí?, pidiéndole a Dios que así como esas aguas fluían, que fluyeran, ¿sí?, la lluvia tardía. ¿Sí? La lluvia tardía no se refería a la que llegaba tarde, sino la que era para la segunda cosecha. ¿Sí? La temprana al principio del año y la tardía a final del año. Y derramaba esa agua en el altar. Era parte de lo que se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Y en Juan se nos cuenta cómo Jesús va a esta fiesta, ¿sí?, en medio de esto, y ahí es donde él declara: el que tenga sed, ¿sí?, venga y beba de mí. Y de su interior correrán, ¿cierto?, también ríos y demás. Entonces, esa es parte del contexto de cuando Jesús está ahí en el templo y demás, y de ese estanque, por así decirlo. Pero había otra cosa. Los judíos, durante muchas décadas, ¿sí?, antes de Cristo, para llegar al contexto de cuando llegan Cristo, ellos habían creado algo llamado la ley oral, ¿sí?, la que transmitían los rabinos. Entonces, ellos decían que Moisés, así como él recibió la ley de Dios y él escribió, ¿cierto?, el Pentateuco, los primeros 5 libros, que Moisés había recibido un conocimiento secreto que se lo había pasado únicamente a los rabinos, y que de rabino a rabino se había pasado ese conocimiento de generación en generación. Eso es lo que viene luego a conocerse como el Talmud, que ya es la forma escrita de esa ley oral. Y tenían muchas tradiciones y mandamientos de hombres, entre ellos cómo lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entre cosas que ellos tenían en ese Talmud, que es muy interesante porque hay cosas que ellos fueron escribiendo y que luego otros rabinos empezaron a contradecir lo que ellos mismos escribían. Había un asunto con las personas que nacían ciegas o que eran ciegas. Ellos tomaban parte de lo que decía Deuteronomio 28:15, que dice, cuando habla de la bendición y la maldición en Deuteronomio 28, ¿cierto? Dice: si no escuchas la voz de Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a nombrar una serie de maldiciones. Y en el versículo 28 y 29 dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.
Esto decía en Deuteronomio. Pero entonces, ellos tomando esto, lo ampliaron mucho más y decían que las personas ciegas usualmente era porque o estaban, sí, o eran pecadores o sus padres habían pecado y había caído sobre ellos esta maldición. Pero no solo eso, sino que si tú nacías ciego en Israel, en la época de Jesús, en los rabinos, no tenías derecho a recitar el Shema en la sinagoga. Porque una de las oraciones, el Shema, ¿qué es? El escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque una de las bendiciones introductorias que ellos tenían, una oración, era que ellos pedían por la luz diaria. Entonces decían, si tú estás ciego no puedes pedir por la luz diaria porque no la tienes. ¿Sí? Entonces había un estigma con una persona que quedaba ciega o nacía ciega. Fuera de eso, decían que ellos, los ciegos, eran exentos de toda obligación religiosa. O sea, no, tranquilo, tú no tienes que cumplir nada, pero realmente era que eran excluidos de muchas cosas. Uno de ellos incluso llegó a decir, el hombre ciego es lo mismo que si estuviera muerto. A nivel de la congregación, a nivel de lo que ellos hacían en la sinagoga y demás. ¿Sí? Nunca podían ser llamados a leer en voz alta la Torá porque no podían leer directamente del rollo. Entonces, así se la supiera de memoria, ¿sí? Le decían no, porque tienes es que leer del rollo, porque eso es lo que dice la letra. Entonces, lo siento, sí, así te la aprendas y demás, tu condición estás, ¿sí? En maldición y demás, no puedes leerla. Y no podían actuar como jueces. Sí, este era el estigma, ¿sí? Para las personas que estaban ciegas. Y en ese contexto llega Jesús en Juan 9, que Juan 9 va a ser como el capítulo central para que lo leamos en nuestros grupos de amigos, ¿sí? Lo mastiquemos y demás. Y en Juan 9 nos dice, al pasar Jesús, esto es justo después de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Algunos dicen que esto aconteció el último día de la fiesta, porque el capítulo anterior habla de cuando Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos, cuando dijo soy la luz del mundo, cuando dijo el agua de vida y demás. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ese tema va de la mano de lo que vimos el fin de semana, ¿cierto? Con nuestro amigo, el patriarca Job. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién nació? ¿Cierto? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Por el que en el contexto que ellos venían y la enseñanza de los rabinos, ¿sí? Una persona que naciera ciega era una maldición, ya fuera, ¿sí? Por causa de sus padres, ¿sí? O que Dios en su omnisciencia hubiera visto que iba a ser pecador, entonces ellos decían, de pronto nació en maldición de antemano por el pecado que iba a cometer. Ese era el estigma, ¿sí? Y los propios discípulos de Cristo caminando con él le dicen, ¿sí? Ven, ¿sí? ¿Cuál es la iniquidad, ¿sí? de este hombre? Y Jesús responde, versículo 3, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es muy tremendo. Porque aquí empezamos a amarrar otras escrituras, ¿cierto? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Desde qué punto estaban hablando los discípulos? Puro conocimiento mental, ¿sí? Lo que ellos tenían, el esquema que tenían de lo que podía ser. No le habían preguntado a Dios qué está pasando con esta vida, sino que asumieron lo que los propios rabinos les habían dicho. Nació ciego, está en maldición. Pero con Dios, como hemos hablado y hemos visto, como vimos a través de Job y demás, no podemos asumir esas cosas. Por eso es que dependemos de tener una relación viva con Dios en el Espíritu. Porque solamente Él nos puede revelar y mostrar. Cada caso, cada persona es diferente. Puede que sí, ¿cierto? Hay cosas que son de iniquidad y demás, las hemos vivido, las hemos cortado, pero no podemos asumir, como ellos, ¿cierto?, que todo es iniquidad. Aquí había un caso en que si este hombre no hubiera estado ciego,
Jesús no hubiera hecho el milagro que Él hace. Fue como lo que hablamos hace unas semanas con el paralítico, el cojo, perdón, que se sentaba al lado del templo y que Jesús no sanó. ¿Sí? Se dice que toda su vida se sentaba ahí al lado del templo y es el que sanan Pedro y Juan. Si Jesús lo hubiera sanado, Pedro y Juan no lo hubieran sanado y no se hubieran convertido los miles que se convirtieron ese día. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu, no juzgar conforme a la carne, a los ojos, ni siquiera conforme a la letra, sino movernos en el Espíritu? Sí, no movernos en base a las emociones, ¿no? Si hubiéramos sido nosotros, Jesús, mira, sánalo, este está aquí desde hace tiempo, y Jesús le pasó, ayúdelo, ¿cómo no lo vas a ayudar? Si lo hubiera ayudado, no hubiéramos tenido el testimonio de Pedro y de Juan sanándolo. Entonces, el tema es, seguimos en el mismo tema, ¿sí? El tema es ser sensibles a la voz del Espíritu, pero también no juzgar a la persona que pueda estar pasando por una prueba de Dios. Tampoco decirle, esto viene de Dios, o sea, eso no se puede saber si no se discierne espiritualmente. Es al punto al que vamos. ¿Sí? Los rabinos tenían toda su ley, ¿sí? Tenían todo su checklist, ¿sí? Su esquema lógico para decir, esta persona está en maldición o esta persona está, ¿sí? En bendición y demás. Y la vida en el Espíritu y con Dios no funciona así. Porque Él es vida. Él es vida. Y Él quiere crear dependencia en nosotros. Entonces continúa diciendo, Jesús, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. ¿A dónde lo envió? Al estanque de Siloé, sí, uno de los sitios más sagrados, porque era donde les conté ahorita el sumo sacerdote sacaba el agua para colocarla en el templo y para colocarla en el altar. ¿Sí? Y aquí Jesús manda a este templo del Dios vivo a que coloque agua, ¿sí? Sobre él. Estaba colocando agua sobre el templo, sobre el altar. Él mismo. Es muy, muy bonito lo que uno puede ver ahí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Y él decía, yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, el hombre que se llama Jesús hizo barro, untó mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y ahí es cuando lo llevan, ¿sí? Lo interrogan. Luego llaman a los papás para ver si él realmente era ciego. Los papás dicen que sí. Ellos le preguntan que cómo recobró la vista. Los papás, por temor a los judíos, a los sacerdotes, le dicen, pues él está grandecito, pregúntenle, ¿sí? Ustedes a él. Vuelven y le indagan a él. Y ahí es donde él les dice, ustedes como que quieren saber mucho de Jesús, ¿es que ustedes también lo quieren seguir? ¿Sí? Y ellos se indignan y se enojan con él y le hablan, lo tratan muy, muy mal, ¿no? Es muy bonito porque cuando leía este pasaje, en el versículo 22, cuando los padres dan la defensa y dicen, él hablará por sí mismo, y sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Si alguno confesaba que Jesús era ¿qué? El Cristo. ¿Que fuera expulsado de qué? De la sinagoga. Me pareció bonito porque lo relacioné con el tema que vimos en el culto de las 11 el domingo, que está en la página del rechazo. Sí, ellos por temor a rechazo, por temor a ser expulsados de la sinagoga, ¿sí? No quisieron testificar de lo que había pasado con su hijo. Ahora, ¿por qué era importante lo que Jesús había hecho con él? Porque en Isaías 29:18 se da una promesa con respecto al Mesías, que dice, en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Isaías 29:18.
Y en Isaías 42, 6 al 7, dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. En parte de la defensa que luego cuando ellos hablan con el ciego es, nunca nadie le ha dado la vista a una persona ciega de nacimiento. Y si uno lee en el Antiguo Testamento, todos los milagros que se hicieron, Elías incluso, sí, hizo un milagro de resurrección. ¿Recuerdan? Fue Elías o Eliseo, perdón, ahí. Bueno, gracias, sí. Eliseo hizo el milagro y todos que decían, ¿sí? Así comienzan los chismes. Fue Eliseo el que hizo el milagro de resurrección. Pero el darle vista a los ciegos y más de nacimiento era algo que estaba como una promesa atada al ministerio del Cristo, del Mesías. Era algo que decían que solo Dios mismo podía hacer. Por eso los fariseos llegaron con tanto, ¿sí? Tan inquisitivos, ¿sí? A preguntar y a saber y a indagar y a saber por qué, ¿sí? Esta persona estaba viendo. En Salmo 146, 8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Ellos estaban en negación con respecto a quién era Jesús. Y lo que estaba aconteciendo estaba rompiendo todos sus esquemas. Porque ellos decían, esta persona está en maldición, si sus papás pecaron o él pecó, era parte de lo que ellos decían. Entonces, el hecho de que Jesús lo sanara, sí estaba rompiendo todas sus tradiciones, porque ellos sabían que esa sanidad solamente podía provenir de parte de Dios. ¿Sí? O sea, recordemos algo, que cuando uno lee la Escritura, los judíos, los fariseos, ¿sí? Los líderes, ellos llegan a un punto en que ellos saben que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Nicodemo va a hablar con Jesús, él le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. O sea, ellos a puerta cerrada ya sabían que él era el Cristo. Y aún así conspiraron para matarlo y quedarse con el reino, que es lo que les dice Jesús con la parábola de los labradores malvados, de los mayordomos malvados que se quedan con la finca, y que es, cuando uno lee esa parábola, los versículos siguientes dicen, y ellos se enojaron en contra de él porque sabían que había dicho esa palabra por causa de ellos y procuraban matarle. ¿Quiénes eran los labradores malvados? Los fariseos, los líderes de la sinagoga, que supieron que él era el Cristo y a puerta cerrada lo decían, pero no querían, ¿sí?, permitir que se les rompieran sus esquemas religiosos. Amaban la ley que habían recibido, no la de Moisés únicamente, sino todo ese bagaje de tradiciones. Amaban el templo físico y no querían aceptar la realidad del templo espiritual. Y todo eso está pasando aquí, o sea, ellos indagan con sus padres. La idea es que esto lo podamos, ¿sí?, en el grupo de amigos, leer el capítulo con calma de Juan 9, ¿sí?, los versículos y más. Lo que les estoy dando es como contexto adicional para enriquecer, ¿sí?, el tema. En el versículo 28 dice, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a a Cristo, no sabemos de dónde es. Y respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo más asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y respondiendo ellos dijeron, tú naciste en pecados, enteramente en pecados, y nos vienes a enseñar a nosotros, y lo echaron fuera. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar que él era el Cristo. Por lo tanto, preferían decir, él nunca fue ciego. ¿Sí? Esto debe ser un actor que le pagaron
¿sí? Para que dijera esto y su familia. Sí, o sea, ellos buscaban encubrir que Jesús era realmente el Mesías, el Cristo, y que él podía abrir los ciegos. Y es muy tremendo porque ellos habían puesto una carga sobre el pueblo, de tal manera que las personas que nacían con alguna enfermedad estaban bajo maldición, según ellos, y creaban un estigma y una carga a nivel comunitario. Entonces, imagínense en este ciego de nacimiento, toda su vida escuchando que estar ciego es una maldición. Toda su vida escuchando, no puedes recitar cállate, tú no puedes repetir esto, ¿sí? ¿Por qué no? Tú estás ciego, tú no puedes repetir esta oración, ¿sí? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Toda su vida con ese estigma. Él y tanto sus padres. Y eran personas que igual asistían a la sinagoga, porque sus padres tenían temor ¿de qué? De que los sacaran de la sinagoga. Pero por causa de la tradición de los hombres y los estigmas religiosos, sentían carga. Sentían carga. Y ahí es donde nosotros debemos evaluar hasta qué punto nuestras cosas de tradición cristiana, cosas de revelación, ¿sí? Entre comillas, pero que fuera de contexto, han generado carga en personas, en nuestros grupos, en personas a veces en la congregación. Personas que a veces les da pena tomarse un Dolex o tomarse alguna pastilla delante de otros hermanos, porque de pronto lo van a mirar como brujo, ¿sí? Y demás. ¿Sí? Y son cosas que hemos vivido y que a veces no se hablan, ¿sí? Pero que en el fondo sabemos, esto hace parte, ¿sí? De cosas que no podemos poner como mandamientos de Dios, ¿cierto? Cosas que el hombre ha descubierto y no podemos ir más allá a juzgar una situación donde Dios no ha dado un juicio. Tenemos que aprender a tener un balance y eso solo lo logramos caminando de la mano del Padre, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita toda persona? Una vez le pregunté eso a los jóvenes, decía, ¿qué necesitan los jóvenes? Y ellos, pues propósito, dirección, orden, disciplina. Y yo, necesitan a Cristo. ¿Sí? O sea, ¿qué necesita el taxista? Pues prudencia, cultura. No, necesita a Cristo. ¿Qué necesitan los que están en el gobierno? Sí, que sabiduría, que esto, que lo otro. No, necesitan, todo eso sí viene con Cristo. O sea, ¿qué necesita toda persona? Ver a Cristo. Un ciego de nacimiento vio a Cristo. Aquellos que decían ver, no lo vieron. Y fueron condenados mayormente. Y estaban dándole un peso mayor al pueblo. Estaban colocando una carga sobre el pueblo. Estas personas estigmatizadas toda su vida. Cuidemos lo que hablamos. ¿Sí? En nuestros grupos, recomendarles ¿cierto? A nuestros discípulos. Cuidemos, sí, lo que el Señor nos muestra, cuidemos la manera en que lo decimos delante de los que nos rodean. ¿Sí? Todo tiene su contexto. ¿Por qué? Porque podemos poner una carga, podemos poner condenación sobre una persona. Y si la persona ora, se mantiene en obediencia, ¿sí? Está cumpliendo con todo lo que Dios dice, pero Dios ha determinado que esta sea una prueba que Él va a permitir, como pasó con Job. Y le ponemos la carga. Lo que hacemos es hacer que se enfríe en su fe. Y que Él diga, de pronto, sí, ¿qué? Dios no me escucha. Dios no me escucha. Y se empieza a enfriar y alejar y a decir, no soy digno. Porque en mi grupo me dicen que uno no puede tener ni una gripa. Entonces, no soy digno. ¿Sí? E incluso si lo toma literalmente va a decir, entonces estoy endemoniado. Entonces el Espíritu Santo no está en mí. Sí, o sea, cuando llevamos las cosas a su extremo, pueden generar condenación. Entonces, este tema es muy hermoso porque va de la mano de la historia de Job, donde Dios mismo, o sea, Cristo dice, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Y en toda situación, en toda prueba, es para que se manifieste la gloria de Dios. Ahora, tampoco podemos ir al otro extremo, ¿no? Y todo lo que acontezca, esto es una prueba de Dios, esto es una prueba de Dios, tranquilo. No porque seríamos religiosos para el otro lado. El tema es la religiosidad.
El tema es ese, que queremos tener todo bajo control, dar el diagnóstico, así de una. Esto es tal cosa. ¿Dios te lo reveló? No, pero es que es obvio. Eso es lo que ellos hacían. Está ciego, pues maldición. Deuteronomio 28 y lo que han dicho nuestros rabinos. Ya, eso es eso. Así no funciona con Dios. Porque cada vida es una nación, cada vida es un universo, cada vida es una historia con Dios. Fuera de eso, ese estigma que ellos habían creado con las personas en enfermedad, en especial con los que nacían ciegos, habían creado una opresión y es tremendo porque en Deuteronomio 27, 18, o sea, piensen en todo el estigma y la carga pesada que habían colocado sobre el pueblo y sobre las personas que tenían enfermedad, en especial los que tenían ceguera. Piensen en cómo reaccionaba Jesús contra los fariseos y demás, ¿cierto? Que les decía, hipócritas, ¿sí? Sepulcros blanqueados y demás. ¿Por qué tanto, sí? Que decía, ustedes le colocan una carga al pueblo que ni ustedes son capaces de llevar. Deuteronomio 27, 18 dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá, amén. Levítico 19, 14 había dicho Dios, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy Jehová. Estaban, ¿sí?, incumpliendo totalmente, ¿sí?, lo que Dios había hecho. Dice, no haga maldito el que haga errar al ciego en el camino. ¿Y en cuál camino se refiere? Pues en el camino del Señor. Sí, y con las cargas y demás, estaban impidiendo, ¿sí?, que esas personas se acercaran más al Señor, sino que vivían toda su vida en culpabilidad, vivían toda su vida en condenación por algo que no podían controlar. Y un pasaje aún, este es de esos pasajes que de pronto es mejor que mencionen a lo último, porque si no se quedan ahí, ¿sí?, haciendo teología de silla, teórica, todo el grupo de amigos. Éxodo 4 del 11 al 12. ¿Éxodo qué? 4 del 11 al 12. Le está hablando Jehová, Yahweh, Dios, a Moisés. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Él está ahí, porque ahí es cuando Moisés le acabó de decir, no, sí, empieza a tartamudear porque me da pánico escénico cuando me ponen las luces y demás. Sí, no me envíes a mí. Y ahí la respuesta de Dios es, sí, yo soy el que te formé. Y de una respuesta, sí, que no es para que la hagamos doctrina o algo así, pero que quiebra. Sí, o sea, el hombre es muy controlador. Nosotros anhelamos tener, sí, el checklist. O sea, eso es nuestra pasión, sí, poder decir, sí, cumplo estas 3 cosas y me va a dar este resultado. Y en Dios no es así. En la vida, en el Espíritu, no es así, porque nuestro Dios es un Dios vivo y estamos, ¿cierto?, en un caminar espiritual que es vivo. Hay muchas variables que solamente Dios controla y lo que Él anhela es dependencia de Él en el Espíritu. Y sí, hay mandamientos, ordenanzas que Él ha dejado para que las cumplamos, para que caminemos en ellas, definitivamente, pero no podemos esperar que el resultado, ¿sí?, sea el que nosotros hemos dicho que es. Ahí es donde entra Hebreos 11, ¿cierto? Muchos de estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino viéndolo y esperándolo de lejos. Y los héroes de la fe. Entonces, ese pasaje es hermoso y ellos habían olvidado todo eso. Y habían establecido una carga más pesada de la que podía llevar el pueblo.
Y termina el pasaje. Recuerden, la idea es que lo podamos leer todo en el grupo. No lo hago aquí porque pues echaron fuera, y en el versículo 36 Jesús escuchó que lo habían echado fuera y lo halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Qué hizo Jesús? Lo halló, ¿cierto? Lo buscó y demás. Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, tú le has visto y es el que está hablando contigo. Ese es. Entonces él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús le dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que se ven, se vuelvan ciegos. Y algunos de los fariseos que estaban con él escucharon esto y le dijeron, ¿y qué es que nosotros somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero porque dicen que ven, su pecado permanece. Y de aquí es donde sale, ¿sí?, ese dicho, ¿no? ¿No hay peor ciego que el que no quiere ver? Entonces, en medio del caminar cristiano, vamos a escuchar a personas que tienen todo su esquema religioso de cómo debe ser Dios, cómo se debe mover Dios. Pero cuando tú los escuchas hablar, no hay vida de Dios. Sí, o sea, te pueden citar versículos y esto y lo otro, pero es como ¿qué? Sí, como algo así, como un ruido. Sí, como címbalo que, ¿cierto? Que resuena y es más que retiñe. Nosotros no podemos caer en eso por causa de la revelación que se nos ha entregado. ¿Sí? Si la revelación se vuelve tan solo letra, estática, muerta, ¿sí?, nos desviamos. Entonces, ¿cuál es el tema con esta historia? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo para el grupo de amigos, para ustedes, para que oren y lo puedan transmitir? ¿Sí? El entender que Dios es quien tiene el control. El entender que Dios es quien tiene la última palabra. ¿Sí? El entender que hay situaciones que Dios es el que sabe el por qué pasan y sobre todo el para qué. Que Dios está más interesado en el para qué que en el por qué. Porque hay gente que se enfrasca, ¿sí?, digamos, como lo que yo les dijeron los discípulos. ¿Quién fue? ¿Fue el abuelo? ¿Fue el tatarabuelo? Sí, miremos la genealogía, miremos dónde estuvo el pecado generacional, Y ese camino es tan interesante, pero tan grande, que te puedes perder en él y perder de vista a Dios. A Dios. El tema es este. En medio de la prueba, ¿sí?, en medio de la prueba, poder llevar las personas a que no pierdan de vista al Padre y lo vean es a Él. Porque la respuesta, el consuelo, lo que necesitan, está en Él. Sí, incluso si hay pecado y demás, es Él el que lo muestra. Sí, no podemos llevarlos a que empiecen a adivinar, porque caeríamos en hechicería, ¿no? Bueno, corte con tal cosa por si las moscas. Sí, o sea, como si nuestra relación, como si fuera algo mágico, ¿cierto? De, bueno, voy a cortar con esto, no sé si, pero voy a cortarlo por si acá, por si las moscas. Sí, y son cosas que no podemos caer en ello. O sea, sí, tenemos que llevarlos a tener una relación con el Padre. Amén. Entonces el objetivo es que hay personas en la congregación que están pasando por pruebas y por causa de el entorno cristiano donde estamos y donde nos ha llevado, ¿cierto?, el Señor, y de muchas voces que se levantan a su alrededor, pueden llegar a caer en condenación. Y es importante, ¿sí?, recordarles que Dios es el que tiene el control y la última palabra. Y que hay cosas que Él permite, pero son para su gloria. Y que si yo tengo todas las puertas cerradas, ¿sí?, y demás, no hay nada que Satanás me pueda hacer. O sea, algo puede venir a mí de parte de Satanás porque yo le abro la puerta y lo invito. Pero si yo no le abro la puerta ni nada, Dios puede permitirlo. Entonces, ahí estoy en los brazos del Padre y Él permitiendo una situación. Ejemplo escritural. Pablo, me ha sido enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me envanezca. Pablo, ¿y tú eras orgulloso y vano? No. Está de antemano para que no me envanezca. O sea, no dice que el mensajero es para cuando, ¿sí?,
Si te envaneces, te abofetea. No, el mensajero es para preventivo, humillarlo antes de que él se vaya a envanecer. ¿Mm? Entonces, sí, es importante tener todo el balance adecuado, ¿sí? Y lo más importante, conocer al Padre. Amén. Amén. Entonces, quisiera invitarlos a que pudiéramos orar un momento antes de salir, de contarles un poquito de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Y que sea el Señor dándonos la guía para transmitir esto en nuestros grupos, para masticar este pasaje. Y para que su espíritu traiga libertad, ¿amén? Que eso es lo más importante. Y traiga una relación viva con el Padre. Padre, te damos gracias. Gracias porque un día éramos ciegos y ahora vemos. Gracias porque un día estábamos caminando en nuestros propios asuntos, en nuestras propias cosas, en la tradición que habíamos recibido de nuestros padres o simplemente en el ritmo de este mundo. Y tú abriste nuestros ojos, Padre, para verte a ti, para conocer al Hijo, a Cristo, para creer, para agradecer por esa salvación tan grande y para hacerte Señor de nuestras vidas. Y ahora vemos tan claro que no concebimos una vida sin ti, no concebimos volver atrás y caer en banalidades, caer en religiosidad. No concebimos una vida sin caminar de tu mano, sin conocerte cada día más. Queremos profundizar en ti. Ya lo que antes nos gustaba del mundo ya nos sabe feo, no nos habíamos dado cuenta y ya lo vemos como es. Lo que antes nos deslumbraba, ahora vemos lo tétrico que es, la muerte, todo lo que se mueve detrás, lo satánico y lo diabólico que es. Y lo que anhelamos es lo verdadero, lo tuyo, y te damos gracias. Gracias porque un día tuviste misericordia de todos y cada uno de nosotros y abriste nuestros ojos. Te pedimos que con esa misma misericordia y amor con que tú nos alcanzaste a cada uno de nosotros podamos actuar con nuestros hermanos más pequeños, aún los que están débiles en la fe, los que están ahí patinando. Padre, no queremos caer en el orgullo, la religiosidad, la ceguera de los fariseos que estaban tan convencidos de lo que conocían de ti, pero sin conocerte. Te pido que nos hagas misericordiosos, amorosos, que continúes llevando ese fruto en nosotros, ese fruto del Espíritu que se continúe manifestando en nosotros. Si en algún momento, en alguno de nosotros ha habido ese juicio rápido, esa crítica y colocar una carga más allá de la que pueden soportar nuestros hermanos, perdónanos, Padre. Perdónanos, tú sabes que te amamos y lo que anhelamos es conocerte y darte a conocer. Gracias por el privilegio de ser coordinadores de grupo, por el privilegio de estar en estos grupos de amigos, de compartir, de dar desde lo que tú nos has entregado. Lo que más anhelamos es que ninguno se pierda, y que los que estén pasando por alguna prueba, que su fe no falte, como nos unimos a la oración que tú hiciste por Pedro, de que su fe no faltara en medio de que Satanás lo iba a zarandear. Que nuestra fe no falte, que en ningún momento nuestra fe falte. Que sea ese espíritu de misericordia por los que no te conocen también, el que esté en nosotros. Perdónanos cuando nuestro primer pensamiento es el pecado, la iniquidad de una persona y no que te conozca a ti, que lo que le falta es Cristo. Te pedimos que nos lleves, Señor, a ser colaboradores tuyos en la obra del ministerio y en llevar a las personas a conocer a Cristo. Te pedimos que en medio de todas las situaciones que lleguen a nuestra vida, que el fin último de todo sea que las personas conozcan más de ti, que conozcan a tu Hijo y te conozcan a ti, Padre.
y tengan esa relación viva contigo. Te pido para que traigas un nuevo aire, nuevas aguas, esas aguas vivas. Si aquí hay coordinadores que han perdido el fluir, si hay coordinadores que de pronto están sobreviviendo con el estanque de lo que una vez vivieron con Dios, te pido que les hables, Padre, que seas tú restaurando el gozo, Señor, que una vez sintieron, que si hay algo, hay una queja que tengan contra Dios por algo que ha pasado, por algo que no se cumplió, que lo puedan arreglar contigo y puedan entender que Él es Dios. Y Padre, si hay alguna cosa en nuestras vidas, Señor, en que no estemos viendo, Señor, en que no te hayamos visto, sí, que podamos expresar en esas áreas donde de pronto no te hemos visto, que de oídas te habíamos oído, pero que ahora nuestros ojos te ven. Te damos gracias porque eso se cumplió en nuestras vidas cuando nos predicaron. Te damos gracias, Padre, por ese momento en que tú determinaste que nuestros ojos fueran abiertos. Y te pedimos que en esta semana, aquellas personas, Señor, en nuestros grupos que no te han visto, que no te han conocido realmente, que de pronto conocen la parte religiosa, conocen la religiosidad, lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir, pero que no tienen esa relación viva contigo, Señor, que caiga toda escama de sus ojos en el nombre de Jesús y que puedan decir, wow, ahora lo veo, ahora te veo, y puedan caer rendidas a tus pies, Señor. No queremos que pase todo el año con personitas en nuestro grupo que están teniendo una relación superficial o religiosa contigo. Anhelamos que todos y cada uno de ellos tengan una relación viva, que tu espíritu fluya en ellos, Señor. Que no sean solo oidores, sino hacedores de tu palabra, y que todos nosotros en todo momento lo seamos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de conocerte. Te damos gracias por tu palabra, por la manera en que tu espíritu ha de guiarnos, Señor, en esta semana en el grupo. Y te damos gracias, Padre, por lo que has venido haciendo en nuestra congregación, Señor. Y gracias por este año que nos has permitido compartir de ti, pastorear a tus discípulos, Padre. Gracias por ese hermoso privilegio. Es un honor realmente servir de tu lado y verte actuar. Amén. Amén. Espero que te haya gustado el clip. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Dale un me gusta a este video. Si eres una persona aburrida, entonces dale no me gusta al video. Recuerda también suscribirte a nuestra lista de correos en elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás mucho contenido, audios y mucho más. Y síguenos en Instagram y Facebook como El Plan de las Edades. Y te invitamos también a seguir el canal de nuestra familia, A Big Happy Family, donde tenemos clases de piano, de guitarra, contenido, juegos con juguetes y demás para los niños, y muchas cosas entretenidas para toda la familia y para edificación. Hasta la próxima.